¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Simone de Beauvoir, que probablemente sea la autora más importante para entender el pensamiento feminista, y no solo eso, sino que además también fue una persona clave a la hora de desarrollar otras áreas de la filosofía, como fue el existencialismo, ¿no?, que con su compañero Jean-Paul Sartre desarrollaron y que tan importante fue en la filosofía francesa del siglo XX. Y en ese sentido, pues ella, ¿no?, que nace en el año 1908 y muere en el 1986, pero que desarrolla prácticamente toda su obra ya en la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, ya en la época de Guerra Fría, donde, como veíamos en el vídeo de Foucault, que por cierto os agradezco mucho a los que lo estáis viendo y a los que os estáis suscribiendo al canal, que a mí me ayuda mucho, pues junto con Foucault y Sartre y otra serie de filósofos desarrollaron o rearticularon todo el pensamiento progresista y de izquierdas en esta etapa de la Guerra Fría, ¿no? Por otra parte, en aquella época el movimiento feminista estaba, digamos, centrado en la lucha por el sufragio, en la lucha por lo que se llamaba la igualdad formal, la igualdad de derechos, por alguna serie de modificaciones en el Código Penal o por una serie de simplemente de mejoras en términos jurídicos que igualaran a hombres y mujeres en términos jurídicos, ¿no? Sin embargo, bueno, Simone de Beauvoir consideraría que había que ir un paso más allá, ¿no?, que había que buscar la igualdad real entre hombres y mujeres, y para ello pues centró prácticamente todo su estudio en comprender cuál ha sido la historia de la mujer, ¿no?, intentar entender a la mujer y las cuestiones de género en términos históricos, en términos biológicos, en términos políticos, económicos, culturales, etcétera, etcétera, para desarrollar un pensamiento feminista que sería fundamental en las décadas posteriores, ¿no? Y en ese sentido, pues lo primero que hará Simone de Beauvoir será oponerse a todas esas corrientes deterministas, ¿no?, que planteaban todavía en aquella época, a mediados del siglo XX, que biológica y genéticamente las mujeres eran inferiores a los hombres en capacidades, como también existían otras corrientes deterministas que planteaban que en función de la raza o del color de piel el ser humano era inferior o superior a otros. Y en ese sentido, pues Simone de Beauvoir se opondrá a todas estas corrientes y, como digo, intentará rastrear o buscar en la historia cuáles son los motivos o cuáles pueden ser las causas que expliquen la desigualdad entre hombres y mujeres y la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre a lo largo de toda la historia, ¿no? Y es aquí cuando llegará a la conclusión de que esta desigualdad viene motivada fundamentalmente por las características del cuerpo de la mujer y por su capacidad reproductora, ¿no?, siendo por lo tanto el sexo, digamos, portador de un destino preestablecido ante el que prácticamente no puede hacer nada la mujer. Aquí es cuando utiliza su famosa frase, ¿no?, de no se nace mujer sino que se llega a serlo, ¿no?, viniendo a decir que la sociedad tiene como un camino ya preestablecido hacia la mujer, que tiene a la maternidad y al hecho de tener hijos como prácticamente el fin existencial de la mujer, y esto hace que se recluya a las cuestiones de los cuidados o al trabajo en el hogar, ¿no?, dejándola por lo tanto fuera de toda la vida política, la vida económica o la vida cultural a lo largo prácticamente de toda la historia, ¿no? Y además aquí Simone de Beauvoir se muestra muy crítica con el matrimonio, ¿no?, que se pinta o se explica como una institución prácticamente natural que garantiza el orden social y que todo el mundo debe acogerse a ella, pero que en última instancia lo que hace es cargar, ¿no?, a la mujer con todas las responsabilidades familiares, con todas las cargas del hogar y con prácticamente todas las cargas del cuidado de los hijos, ¿no? Además también de esto añade o muestra la otra cara de la maternidad, ¿no?, que es todas las cuestiones del embarazo, de la lactancia, del parto, ¿no?, todos los posibles traumas o todos los posibles elementos de distorsión emocional que puede generar en la mujer y que apenas estaban visibilizados en aquella época. Y por lo tanto aquí, pues bueno, empieza a construir y empieza a deconstruir fundamentalmente muchos de los elementos que habían sido hegemónicos a lo largo de toda la historia, ¿no? Y además, pues Simone de Beauvoir lo que hará será intentar entender cuáles son las consecuencias, ¿no?, de este poder tan inmenso que han tenido los hombres con respecto a las mujeres y que han desarrollado instituciones y formas culturales que continuamente alimentan esta desigualdad. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos, como puede ser las propias monarquías, donde se prioriza la posición del varón, la propia iglesia, ¿no?, donde todas las figuras importantes son las figuras masculinas y las que son femeninas es por de alguna manera haber dado a luz, ¿no?, o haberse relacionado de alguna manera con las masculinas. También la manera en la que se estructura la iglesia, que evidentemente deja a la mujer en una posición totalmente subordinada.
por otra parte también ciertos idiomas o ciertas lenguas, como es en el caso del español, donde el plural inclusivo pues es un plural masculino. Por otra parte también la manera en la que se articulan las leyes, ¿no?, que favorecen de alguna manera la posición del hombre con respecto a la mujer. Cuestiones también de la educación, donde la alfabetización y el desarrollo de la cultura también estaba destinado fundamentalmente a hombres, ¿no? Es decir, una serie de innumerables elementos que garantizan o que favorecen, ¿no?, esta desigualdad entre sexos, y que Simone de Beauvoir criticará de una manera muy atinada y muy certera en su libro El segundo sexo, ¿no?, que es un gran libro filosófico, muchas veces y en muchas partes muy complejo de leer, pero que tiene elementos muy identificativos, ¿no?, y que nos sirven para identificar bien cuáles son los motivos que ella entiende que favorecen la desigualdad, ¿no? Por otra parte también, en términos más ontológicos o más puramente filosóficos, también Simone de Beauvoir nos habla de la idea del yo, ¿no?, de la idea del sujeto que a lo largo de la historia se ha construido en torno al hombre, ¿no?, siendo lo que no es el hombre lo alternativo, el otro, ¿no?, que ella llama, construyendo así el término este tan famoso, ¿no?, que utiliza Simone de Beauvoir y que se usa mucho en cuestiones de identidad, etcétera, etcétera, que es de alteridad, ¿no?, es decir, el hombre, fundamentalmente el hombre blanco, occidental, rico, muchas veces se construye como el yo, como el sujeto esencial, ¿no?, en torno al cual se construye la humanidad, y las otras cuestiones, ¿no?, los otros manifestaciones de ser humano, véase mujer, véase de otra raza, véase extranjeros, judíos, etcétera, etcétera, se construyen como lo alternativo, ¿no?, a esa idea esencial del hombre, ¿no? Aquí también Simone de Beauvoir señala con acierto esta cuestión, que ha sido recogida por muchos estudios no solo feministas, sino también decoloniales y de muchas otras corrientes de pensamiento filosófico. Y en ese sentido, pues Simone de Beauvoir nos señala también desde este punto de vista, no solo desde el punto de vista material y económico, sino también desde cuestiones filosóficas, cómo se reproducen estas desigualdades entre hombre y mujer. También Simone de Beauvoir nos hablará en su libro, ¿no?, de cuáles han sido, de qué manera muchos filósofos y pensadores a lo largo de la historia han defendido y han justificado esta dominación del hombre sobre la mujer. También nos hablará de otros filósofos que la han identificado y que la han criticado también, y en ese sentido pues Simone de Beauvoir no solo hará este análisis, ¿no?, sobre cuáles han sido las causas de la desigualdad, sino que también propondrá una serie de medidas o una serie de cuestiones que, digamos, nos conduzcan, ¿no?, en el camino a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y aquí es cuando ella reclama una igualdad real, no una serie de parches jurídicos, digamos, que era lo que parte del movimiento feminista en aquella época estaba reivindicando, y aquí es donde pues ella propone o plantea, en primer lugar, la educación y el desarrollo cultural exactamente igual entre mujeres y hombres. Por otra parte, también el matrimonio libre y consensuado, con la aprobación total, ¿no?, del derecho al divorcio, que en aquella época no estaba garantizado. Por otra parte, también elementos que garanticen el control de la natalidad y la decisión de la mujer de tener hijos o no, con medio de anticonceptivos o por medio del desarrollo del aborto. También hablará de libertad sexual y de no estar sujetos a la moral cristiana, ¿no?, que apenas deja libertad en ese sentido a la mujer. En fin, una serie de cuestiones. También, por ejemplo, el hecho de no estar sujeta, de que la mujer y los hijos no estén sujetos a la voluntad del padre en términos legales, porque digamos que la cabeza de familia era el padre y reunía en su persona la mayoría de elementos jurídicos, y en definitiva pues una serie de cuestiones que pondría encima de la mesa y que luego el movimiento feminista posterior añadiría con cuestiones como la conciliación, el reparto de tareas entre padre y la madre, la visibilización de la mujer en áreas como la cultura, el cine, la música u otras cuestiones deportivas o artísticas, cuestiones con respecto a la cosificación de la mujer, cuestiones con respecto al maltrato, en fin, una serie de reclamaciones que Simone de Beauvoir sentaría pues una de las primeras piedras a la hora de reivindicar todos los derechos formales y reales que la mujer ha manifestado y ha pedido en los últimos siglos, ¿no? Por lo tanto, pues estos son un poco los elementos así claves, ¿no?, y fundamentales dentro del pensamiento de Simone de Beauvoir. Evidentemente, toda su obra es mucho más compleja y yo tampoco soy un experto en cuestiones de género y evidentemente podéis desarrollarlo mucho más viendo a otras compañeras, hablando sobre Simone de Beauvoir y sobre el movimiento feminista, pero la realidad es que pues Simone de Beauvoir le tocó en su época ser muy criticada por este libro, que era un libro que en términos morales realmente era revolucionario y que acumuló críticas
por una parte, lógicamente, desde los sectores conservadores, ¿no? Que le acusaban de libertina, que le acusaban, os podéis imaginar, ¿no? De prácticamente cualquier cosa, dedicándole una cantidad de insultos absolutamente desmesurado, y que, bueno, le acusaban de romper con la moral cristiana y de romper con las bases que habían asentado, ¿no? Y que habían garantizado el desarrollo de la civilización occidental, ¿no? Las bases realmente de la moral cristiana. Y por otra parte también, desde la izquierda comunista tradicional, pues también se la criticaba se le acusaba, ¿no? De defender, digamos, luchas burguesas estadounidenses, ¿no? Que de alguna manera venían a romper con las verdaderas peticiones que tenía que tener la clase obrera y la clase trabajadora, que eran las cuestiones de clase y las cuestiones de la lucha por los derechos laborales, ¿no? A pesar de que Simone de Beauvoir también planteaba la importancia de que la mujer fuera independiente en términos económicos, ¿no? Y de que pudiera desarrollarse libremente como un elemento para garantizar su igualdad y su libertad, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estos son un poco los elementos más importantes. Muchas personas también, muchas mujeres le escribirían y le preguntarían por no haber entendido bien o por entender hasta dónde llegaban sus críticas con respecto al género, con respecto a la feminidad, con respecto al matrimonio, con respecto a la maternidad, ¿no? Todas estas cuestiones que Simone de Beauvoir critica y que posteriormente también darían paso al debate que ha habido dentro del seno del feminismo, entre el feminismo de la igualdad, el feminismo de la diferencia y todas las corrientes que han surgido posteriormente, que evidentemente en este vídeo no nos da tiempo a comentar, así que nada, si os ha gustado, pues mandárselo a vuestra gente, darle me gusta, suscribíos y todas estas cosas que hay que hacer en el YouTube, y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo.